Eh, Mi nombre es Andrés Burke Viale. Soy el titular de las asignaturas Anatomofisiología 1 y 2. Y hoy vamos a ver una temática introductoria que otros años, desde el 2016 hasta la fecha, lo dábamos muy someramente. Yo estoy pensando hacer unos encuentros agregados a esto. Y se justifican, digamos, estos encuentros, si bien no son obligatorios. Recuerden que estos teóricos no son obligatorios. La obligatoriedad que ustedes tienen es con la comisión en la que están cursando, en el horario que están cursando. Porque se ha incorporado a la Universidad Nacional de Hurlingham y al Instituto de Salud Comunitaria en forma particular la carrera de licenciatura en obstetricia, que tiene capacidades, idoneidades e incumbencias en relación del campo de la salud. Obviamente hay un capítulo de asistencia, hay un capítulo de investigación y de desarrollo profesional. Una profesión tan antigua como la patria, tan antigua como la patria. Cuando se crea el Instituto Médico Militar, después de las invasiones inglesas, en 1806, la segunda carrera reconocida, la primera fue, digamos, la medicina, la segunda carrera reconocida fue la obstetricia. En el seguimiento, no tal cual lo pensamos hoy, ni lo hacemos hoy, de la mujer embarazada, sino más bien en la atención en el periodo final de ese escenario, que era el parto con el alumbramiento posterior. Resulta que la ciencia, mediante el desarrollo de la biología celular y molecular, creó una disciplina y desarrolló una disciplina a partir del estudio de la biología celular y molecular, que es la embriología. Díganme si hasta acá se ha escuchado bien o ha habido alguna dificultad. Está perfecto, profe. Sí, profe, se escucha bien. Muy bien. Entonces, la embriología, exactamente, aprovechemos hasta que la lluvia nos separe. La embriología estudia desde el primer momento el escenario de la fecundación, y si hay fecundación, el desarrollo de ese embrión que tomará forma de feto y que después de 38 a 40 semanas, atravesando el canal del parto de su mamá, si es un parto normal o mediante el método quirúrgico denominado cesárea, empezará esta nueva vida extrauterina. La embriología estudia la vida intrauterina y el desarrollo de estas 38 a 40 semanas de ese embrión, de ese feto, en condiciones normales y con algunos escenarios de eventos patológicos o no. Cuando uno recuerda, seguramente detrás de las pantallas no prendidas habrá alguna señora o señor que ha sido madre o padre. Cuando uno recuerda ese proceso de aproximadamente 38 o 40 semanas, que medido en meses se suman 8 meses y medio a 9 meses, hay toda una matriz de controles
tanto de la madre, de la mujer propiamente dicho, como de ese embrión creciendo. Ese embrión creciendo. Y hay algunas pruebas específicas, eso lo van a ir viendo aquellos que cursen obstetricia en el desarrollo de la carrera, que son el control desde el campo de la salud pública necesario, pormenorizado y ya matrizado en las Américas, en Europa, de cómo controlar una mujer en estado de embarazo. Lo que voy a tratar de presentar hoy, básicamente, antes de hacer algunas preguntas, es algunos grandes títulos de este escenario de iniciación a la embriología, en el campo de la anatomofisiología 2. ¿Alguno tiene una somera idea con sus palabras? Porque si no, vamos y leemos el libro. Más allá de la duración de este periodo, ¿cuál es el origen de cada uno de nosotros? ¿En qué momento sucede? ¿Qué determina ese momento? ¿Y cuáles son los condicionamientos que tiene todo este proceso? A ver, Janina Carranza levantó la mano. A ver, Janina. Hola, profe, ¿qué tal? Por medio de la fecundación, la unión del ¿Puede óvulo... prender la cámara? ¿Tiene alguna dificultad para prender la cámara? No, profe. Bien, bueno, entonces estamos mejor ahora. Entonces decía usted que... Por medio de la fecundación, la unión del óvulo con el espermatozoide. Bien. ¿Y eso dónde lo aprendió o dónde lo leyó? Y siempre lo supe muy básico y bueno, ahora estoy cursando la carrera de obstetricia. Perfecto. Por ahí lo vi un poquito más profundo. Bien. ¿Y dónde lo aprendió? ¿Dónde lo escuchó? Digamos, ¿es divulgación general? ¿Lo leyó en algún lado? ¿Se lo explicaron alguna vez? Sí, por medio de las profes que tenemos ahora en obstetricia y la bibliografía que ofrecen en la materia. Bien, olvídese que usted nunca iba a estudiar obstetricia. ¿Sabía algo de esto o no? Sí, muy básico. Lo que le acabo de decir es muy básico. Correcto. Bien. ¿Alguien más? Ya dijo dos cosas, ¿no? Óvulo, fecundación y espermatozoide. 3 sustantivos. Veremos si les agregamos adjetivos o no. ¿Alguien más? Luciana Álvarez, a ver. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Que se produce este encuentro en las trompas de falopio. ¿Me escucha? Bien. Sí, sí, perfecto. Sí, sí. ¿Qué más? Encuentro, trompas de falopio. ¿Qué más? La implantación. A ver, ¿quién? Luciana, ¿algo más? Hablamos del moco cervical, que hace que el encuentro sea más favorable para los espermatozoides, el cambio del útero. ¿Eso aprendió en estas 3 semanas o usted lo sabía de antes? No, yo lo que sabía antes era óvulo, espermatozoide, unión, bebé.
No sabía nada de lo de las trompas de falopio, el cambio del útero, todo eso lo aprendí leyendo el libro del Tortora. Bien, Perfecto. bien, Luciana. Hizo una buena síntesis, ¿no? Hizo una buena síntesis biológica. Óvulo, espermatozoide, bebé. Es correcto, digamos. Transcurrió mediante 3 sustantivos, digamos, sintetizó una carrera, porque la carrera obstetricia, digamos, si bien después hay todo un escenario de seguimiento, tanto en el puerperio como en el puerperio ampliado, y algunas incumbencias profesionales que se han ampliado mediante el dictado y sanción de leyes provinciales a lo largo y a lo ancho de la Argentina, a predominio en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad autónoma de Buenos Aires y en la región centro. Digamos, cuando uno va a buscar qué cantidad de licenciados en obstetricia o licenciadas en obstetricia hay a lo largo y a lo ancho de la Argentina, el grueso se ubica en la región centro. Después uno pensará cómo interviene en este escenario y en el equipo de salud. Bueno, entonces agregó las trompas de falopio, el encuentro, el moco cervical. ¿Algo más? ¿Alguien quiere agregar algo más? No tengan vergüenza. No saben nada, profe, me parece. Todo desaprobado. Analía, a ver, ahí Analía va a probar. En la escuela secundaria, ¿nunca hablaron de esto o no? No de la embriología, no de la embriología, sino de esta Analía, cuestión de... Alguien habló de la fecundación. Analía Rodríguez, ¿cómo le va? Bien. En la secundaria, en mi época, no se hablaban esas cosas. Entonces, no, todo se aprendía por varios. Mucho menos el tema tan específico, tan anatómico, ¿verdad? Ahí que el óvulo fecundado se implanta en el útero y que ya posee los 2 pares, el par de genético del espermatozoide más el del óvulo, y ya se convierte en un ser independiente que va a ir desarrollándose en el transcurso del tiempo en el útero. Correcto. Bien, acá agregó Analía el par genético. Eso lo vamos a ver, eso es una charla aparte, es, digamos, diría que son 2 o 3 charlas aparte. No le vamos a exigir eso, pero digo, estamos analizando en paralelo, como yo decía al principio, generar estos encuentros para un desarrollo más pormenorizado. Y lo que plantea Analía es una cuestión, socioeducativa. ¿Qué significa esto? Para quienes ya tenemos, no creo que sea el caso de Analía, pero sí de quien habla, esto era el primer capítulo del libro de biología. Y no era en el cuerpo humano, era en la rana. Siempre lo recuerdo. Con mucho cariño a la profesora de biología porque le ponía mucha voluntad. Y obviamente que aparecía con vergüenza y con pudor el escenario de cómo uno llegaba a la fecundación, ¿está claro? Y incluso se hacían pruebas de laboratorio. Yo fui a un colegio nacional público, y se hacían pruebas de laboratorio para demostrar estos escenarios. Y para por ejemplo, la fisiología respiratoria, ¿no? Estaba permitido bajo la guía de técnicos de laboratorio y las profesoras o los profesores de biología, estos 2 escenarios, siempre lo recuerdo. Pero es verdad, digamos, muchas de estas cuestiones estaban invisibilizadas. Incluso cuando uno analiza la embriología, lo que en otros países se llama la anatomía del desarrollo, la Argentina fue precursora en este escenario del desarrollo de la biología celular. Se creó un instituto en la década del 60, que sigue funcionando hoy en la Facultad de Medicina de Buenos Aires, donde yo me formé hace muchos años, y tuvimos un pionero en esto, que se llamó Eduardo Pedro de Robertis, que fue el
tal vez el más grande investigador latinoamericano para esa época, y que generó una playa de discípulos, un número de discípulos muy importantes para esta temática y para otras. Cuando hoy uno analiza el desarrollo de la biología celular y en particular de la biología molecular, yo creo que lo decía el otro día, la Argentina tiene a uno de los 10 mejores biólogos moleculares, Alberto Comblit, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Y hoy, ¿a qué se dedica esta biología celular y molecular? No solamente a comprender los procesos de la normalidad, sino también a los procesos patológicos. Y entonces aparece el juego de estos pares genéticos, esto que nombró Analía, ¿no? Si ustedes buscan en algún diario de la época, son muy jóvenes, pero digo, a principios del año 2000 y a principios del año 2001, el mundo recibió la noticia de que se había decodificado el genoma humano, es decir, que habíamos podido meternos adentro de este par genético que nombró Analía, que teóricamente es de la unión entre el espermatozoide y el óvulo, ¿no? Lo digo porque aparecen, digamos, disciplinas encadenadas a esta anatomía del desarrollo o embriología. ¿Algo más? Milagros, profe, quería hablar. Milagro Vargas. Milagros, adelante. Sí. Hola, buenas noches. Bueno, yo creo que si hablamos de fecundación, de este óvulo maduro, cuando se junta con el espermatozoide, ¿no? Tenemos que hablar también de que no siempre hay una fecundación. Correcto. Sino, y es lo que produce después, que ¿cómo se dice? Esta menstruación, esta falta, es ese mismo endometrio que se deshace, por decirlo así, una palabra bruta, ¿no? Sí. Bien, es correcto, digamos. Puede o no haber fecundación. Eso es un término que es correcto, digamos, ¿no? Y después sigue lo que se conoce, eso se ve en endocrino y en aparato reproductor, el ciclo de la mujer. Esto también estaba vedado. Y por suerte hoy tenemos herramientas metodológicas, herramientas educativas, herramientas de difusión, porque forma parte de una educación integral, donde aparece el capítulo de la sexualidad. Donde aparece también en paralelo, y esto es parte del avance de la biología celular y molecular, los escenarios de fertilización, vamos a poner el título, tiene varios capítulos, pero digo fertilización asistida. Se asiste a esa pareja, sea heterosexual o homosexual, en el deseo, digamos, de tener un hijo o una hija, estos escenarios de, vamos a decirlo, ayuda biológica, mediante determinadas técnicas y importantes técnicas de fertilización asistida. Pero lo que decía Milagros es correcto, digamos, puede haber fecundación, no puede haber fecundación. Si hubiera escenarios patológicos, se estudia a esa pareja, y se llega a la conclusión de que pudiera haber escenarios de patología o no. Pero es correcto esto, digo, de acá se desprende esto, cada vez que no hay fecundación, ese ciclo de la mujer se completa y aparece nuevamente. La fisiología se basa, obviamente, en, primero, el funcionamiento de los órganos anatómicos y en procesos que parecieran todo nada, pero no son así, digamos, cumplen un ciclo, ¿sí? Cumplen un ciclo. Esto digo desde el punto de vista biológico, ¿sí? No me voy a meter con la cuestión cultural, sí socioeducativa, porque me parece importante, digo, que esto dispare otros escenarios de discusión, como es la genética, como es la educación sexual integral, como es la fertilización asistida, como es, digamos, avanzar hacia el conocimiento de todas estas áreas que en la Argentina tienen un importante desarrollo y que algunas obviamente son políticas de Estado, ¿se entiende? Trascienden a los gobiernos. Después uno analizará
digamos, cuántos pesos pusimos para que esas políticas de Estado fueran verdaderamente parte de la población general. Pero digo, globalmente se transforman en políticas de Estado para el desarrollo del Estado. Volviendo otra vez a la realidad, digo, lo que vamos a tratar de sintetizar en pocos minutos es qué sucede desde el encuentro entre esa célula llamada óvulo y esa célula llamada espermatozoide, y cuáles son los momentos de descripción embrionaria y periodos embrionarios para avanzar hacia esa fecundación exitosa y el recorrido de esas aproximadamente 38 a 40 semanas. ¿Algún otro comentario? Luciana Álvarez, profe. Luciana Álvarez, sí señora. Hola, acá estoy de nuevo. Que una vez que el espermatozoide y el óvulo se encuentran, se produce lo que es la cigota, y la cigota va teniendo diferentes cambios y se va transformando en mórula, en embrión, hasta que se produce la gestación, y se denomina embrión cuando ya está dentro del útero. Exactamente, Si se lo denomina dije embrión bien, cuando está dentro del útero. Y si alguna es madre, y se hizo el EVA-test, o se hizo una prueba de sangre, ¿sí? Seguramente la fecha de su última menstruación ya llevaba más de 8 semanas a 10 semanas, y vamos a ver en paralelo qué sucede a las 10 semanas después de la fecundación. Cuando usted se entera, mediante ese método, digamos, técnico, doy la marca, digamos, del EVA-test, o mediante una muestra de sangre. ¿Qué busca usted en la muestra de sangre? Lo adelanto. Busca una hormona que se empieza a secretar el 7º día después de la fecundación, que es la gonadotrofina coriónica. Entonces usted le toma una muestra de sangre, la prueba se llama subunidad beta, cualitativa y cuantitativa, positivo o negativo. Si es de guardia a las 4 de la mañana en una urgencia, es positivo o negativo. Si es ambulatorio, con un turno de laboratorio en el hospital público o en el sanatorio privado, va a tener un número, ¿sí? Va a tener un número y rangos. Si usted sobrepasa ese rango, hay fecundación, claramente. Y hay un embarazo en curso. Digo, para un poco ampliar lo que planteaba Luciana Álvarez. Bien, voy a mostrar algunas filminas, salvo que haya algún otro comentario. Es una participación 100% femenina. Está muy bien. Está muy bien. Bueno, vamos acá. Andrea quiere. No, tengo que compartir. Andrea quiere. Bueno, métale mientras yo... Sí, en realidad le quería hacer una pregunta. En el estudio de sangre lo que se busca es esa hormona de nombre difícil que acaba de nombrar. Y cuando se hacía el ortotest, gonadotrofina coriónica. Exacto. Y cuando se hacía el análisis de orina, ¿es la misma hormona? Sí. Correcto. Eso quería saber, gracias. Exactamente. Es más, usted en el EVA-test, ¿qué pone? Orina. No pone sangre. No, orina, pero quería saber. Exacto. Bueno, yo soy vieja ya, entonces todas estas modernidades. Bueno, no, pero escúcheme. Digo, yo soy más viejo que usted, pero digo, por eso di la ilustración y digo, hoy y me tomo un minuto, la tecnología, la biotecnología, busca métodos, obviamente certeros, y algunos que necesitan confirmación. Todo EVA-test necesita confirmación, necesita de la muestra de sangre. No porque no sea efectivo, ¿se entiende? No porque no sea efectivo, sino porque usted necesita empezar una historia clínica, si verdaderamente
ha sucedido esa fecundación y empieza todo un escenario diferente a su asistencia al médico clínico, al cardiólogo, al kinesiólogo o, qué sé yo, al deportólogo, pues si usted se dedica al deporte, imagínense. O le gusta correr todos los días 10 kilómetros por día y entonces, bueno, quiere tener un screening digamos, un screening médico para no sufrir ninguna lesión o no tener alguna alteración metabólica o fisiológica. Entonces digo, hoy la ciencia, y en particular, digamos, la industria bioquímica y la biotecnología, aspira a el menor contacto de fluidos con una mayor precisión. Digo, y hago un paralelo para contar que hoy en la Argentina se hacen pruebas de saliva para coronavirus. Usted escupe, ¿sí?, en un dispositivo y la prueba de saliva podrá dar positiva o negativa. Está el famoso test rápido también, que es con una muestra de sangre. Y está esto de la prueba rápida con orina para el, entre comillas, diagnóstico temprano o efectivo de esta fecundación camino a un embarazo o no, Entonces digo, muchos de estos escenarios hoy son moneda corriente. En la guardia del hospital, en la guardia de los sanatorios o instituciones privadas o clínicas, e incluso hay programas que en la Argentina, digamos, si bien se financiaron en un lapso de tiempo importante, hoy han vuelto a estar financiados, que tienen que ver con el acceso gratuito a esta posibilidad. ¿Está bien? Antes era, lo que usted dijo muy bien, era el examen de orina, y en ese examen de orina, ¿qué se busca? Se busca esa hormona que se llama gonadotrofina coriónica, que esta formación, tal cual lo describió Luciana Álvarez, ha comenzado a secretar al séptimo día. Bien, vamos a tratar de compartir. Profe, creo que Analía puede ser. Sí, Analía. Era justo lo que estaba explicando, sí, que le quería preguntar con la diferencia entre el resultado del análisis de sangre, que es certero, de orina, que muchas veces no es detectable la hormona aún en la orina, en las primeras semanas. Exactamente. Claro, exactamente. Por eso siempre se toma una prueba de sangre. Digamos, la mayoría de los usos de test rápido en la Argentina tienen que ser validados, ¿sí? Lo que se llama un diagnóstico de confirmación. Voy a dar otro ejemplo. Usted puede hacer un test rápido para VIH. Ese test rápido, por legislación y por norma asistencial, en la cual acuerdan diferentes especialidades, pero básicamente teniendo las normas de la Sociedad Argentina de Infectología, la Sociedad Argentina de Ginecología y Obstetricia, la Sociedad Argentina de Clínica Médica, en acuerdo con el Ministerio de Salud de la Nación, dice, mire, usted hace un test rápido, pero lo tiene que confirmar. Claro. Y así para muchas otras patologías. Si usted hace, por ejemplo, una prueba para sífilis, la famosa VDRL, ¿sí?, porque llega un paciente a la consulta con determinadas características, hay un relato de ese paciente o de esa paciente, si le da positivo, usted tiene que confirmar esa prueba. ¿Entiende? La salud y escenarios de estudios complementarios en salud acumulan evidencia, no son exactos, acumulan evidencia. ¿Y cuál es la evidencia? Un primer test positivo, rápido, en tiempo real, el famoso real time, y la confirmación de esa prueba, ¿sí? Usted tiene dos evidencias para decir, sí, hay una fecundación, un embarazo en curso, o hay una sífilis positiva por X motivo. Así que en ese sentido, lo que yo decía es, esto lo van a ir aprendiendo, digamos, no se apuren, lo van a ir aprendiendo, y por otro lado, la interpretación de esos resultados, que es ahí a veces donde se generan los conflictos en relación a la interpretación de esos resultados. Bien, bueno, vamos a tratar de compartir, ahí estamos. En esta unidad, el gran título, díganme si se ve,
No se ve, profe. No, todavía no. Bueno, estará cargando. Bueno. Pero digo, sigo. En esta unidad el gran título dice desarrollo de herencia, por eso lo puse. Y aparece con diferentes temáticas, que obviamente no las vamos a abordar todas hoy. Hoy voy a dar grandes títulos y digo lo que digo siempre. Este video o cualquier otro, este video que se está grabando, este teórico que estamos haciendo o cualquier otro, es mucho más rico y es mucho más entendible si leí la literatura, si leí el o los capítulos del libro correspondiente a esta temática. ¿Se ve ahí? No, todavía no cargó. Bueno. Bueno, muy bien, profe. Tuvimos suerte hoy con las dos, con Anátomo 1 y 2 que participan. Sí, muy bien. Está bueno ahora equivocarse, preguntar. Está bueno romper mitos, ¿no? También. Porque, digo, el imaginario popular es sabio. En general es sabio el imaginario popular. La población general, como decimos los sanitaristas, es sabia, tiene conocimientos. A veces distorsionados, y esto me hago cargo de lo que digo, por los medios de comunicación, por la tendencia de algunos medios de comunicación, pero digo, en general hay una información escolar y una información que se va pasando por tradición oral que nos da herramientas para la vida social, claro, para intercambiar, digamos, opiniones y vivencias o determinadas, digamos, experiencias, digamos, que hayamos tenido según la edad que tengamos, ¿entiende? Según la edad que tengamos. No sé si se ve. No, profe, si quiere intentar de vuelta, salga. A ver. Salgo. Ingreso de nuevo. A ver. Sí, la presentación. Ah, no se bueno. nos vaya. A ver. No, no me voy. Acá estoy. Una ventana. A ver ahí. Espérenme. Ahí. No, no. Yo no sé. Qué bien que veníamos con el Zoom. ¿Puso para presentar pantalla, profe? Sí. Capaz tiene que tocar eso primero. Ahí está, a ver. ¿Se ve ahí? Espere. Todavía no. Me lo quiero pasar. Ahí está cargando. Me está cargando, ¿no? Bien. Bueno. Sí, pero se ve su pantalla del Meet. Puso mal la solapita. No era esa ventana. ¿Qué lo tiene de archivo o en Sin embargo. No, lo tengo, a ver.
A ver ahí. No. Espere. Ahí está cargando. Ahora sí. Ahí está. ¿Está cargando? Ahí está. Sí, pero yo no... ¿No lo ve? ¿Está cargando ahí o no? Sí, ya está, profe, desarrollo. Sí, No, ahí ahora no lo veo yo. Se ve. Ahí se ve. Ahí está, perfecto. Bueno, listo. Ahí va. Bueno, lo que ve acá es un embrión de aproximadamente... lo puedo enganchar un poquito. ¿Se ve ahí? Sí, se ve, profe. ¿Cargó? Sí, Sí, se ve la Ahí está. imagen. Lo que ven es... Ahí está. Fíjense, ese Murió embrión. el ex juez Norberto. Perdón, ¿se me ve la mitad de la pantalla? ¿Es algo que yo tengo que configurar acá o se ve así para todos? Se ve así para Ah, todos. ok, gracias. Bien. ¿No lo llegás a ver bien vos? No, porque yo no veo un pito, entonces me resulta chica la imagen, pero no importa. ¿Y si lo pones lo tenés en el teléfono? No, en la compu, pero veo tan mal que no importa, yo igual me arreglo igual, no importa. Bueno, las fases del desarrollo embrionario. Por eso yo decía dar algunos títulos para agregar a todos los vocablos que hoy, digamos, hemos incorporado mediante la lectura. La segmentación, la gastrulación y la organogénesis. ¿Sí? Esto es lo que decía la compañera, el famoso huevo o cigoto. ¿Sí? Es una fotografía aumentada mediante microscopía óptica, donde uno puede identificar el escenario de la segmentación. Después veremos la gastrulación y la organogénesis. De cada una de estas fases, saber la definición básica. ¿Sí? La segmentación es la transformación de este huevo cigoto en mórula y en blástula. Espere, profe, La gastrulación... No cambié, no cambié nada. No cambié. Sí, estoy en la 1. Ah, bueno. Ahí, ahora cambié. Ahí no cambia. A ver ahora. Está en la 1. Ahí cambió. No. ¿Y Ahí sí. Ah, perfecto. No, entonces ocupa más lugar. Bueno, entonces decía, la gástrula con 3 capas embrionarias y la organogénesis es la formación de tejidos, y esos tejidos van a formar órganos y sistemas. Bien, fíjense acá 2 fotografías. Dentro de la segmentación aparece la mórula, ¿sí? Esta más compacta de unas 32 células llamadas blastómeros. Fíjense la representación que bien se ve en esta microscopía. ¿Sí? Fíjense qué bien se ve en esa microscopía. ¿Qué pasa para que suceda esta segmentación? Básicamente, en el interior de esta formación se forma una cavidad. A esa cavidad la voy a denominar blastocele. ¿Sí? Blastocele. Y la descripción que hace la histología y la embriología es empezar a diferenciar células hacia el interior de esta blástula y hacia el exterior. Es importante tener en
cuenta estos dos grupos de células. Es importante tener en cuenta estos dos grupos de células, porque uno de ellos, las llamadas células del trofoblasto, van a formar, o son, digamos, el origen embrionario de la futura placenta y de un sector que se denomina el corión. La placenta y el corión, ¿sí? La placenta y el corión. Este es el escenario de la implantación. Sí, permiso. El escenario de la implantación, donde ocurrida la fecundación, la formación del huevo cigota, la mórula y el desarrollo del blastocito, aparece, cumplido estos tres momentos, la implantación. La implantación. ¿Sí? Aquí me muestra la fecundación. Esto es esquemático, ¿no? Obviamente que es esquemático. A las 30 horas, si hubo fecundación, la división en 2 células. A los 3 días, la división en 8 células y la aparición de una zona que denomino la zona pelúcida o de la membrana pelúcida. Y comienza, todo este escenario es, como muy bien relató una de sus compañeras, en la trompa de Falopio, y comienza el descenso hacia el interior del útero. Dentro del útero, entre el día 5 y día 6, este blastocito comienza a trasladarse, desapareciendo la zona pelúcida. El sexto o el séptimo día se inicia la implantación propiamente dicha. ¿En dónde? En la capa interna del útero. Y acá tengo que ir a los aparatos genitales femeninos. Y uno de ellos es el útero. Y recordar que el útero es un órgano hueco que mide 6 de alto por 4 de ancho y por 4 de largo. Y que tiene 3 capas. En este caso me va a importar la capa interna, que es el endometrio. ¿Sí? El endometrio. Es en ese endometrio donde se va a formar, digamos, la zona de implantación de este blastocito. Entre el día 12 y día 13 se crea lo que se llama la cavidad amniótica. Esa cavidad amniótica va a ser la precursora de la formación del líquido amniótico en la cual se va a desarrollar nuestro embrión. Y entre el día 14 y día 15 tengo cavidad amniótica, saco vitelino y remanentes de ese blastocito y blastocele, es decir, de esa cavidad interna que tenía mi huevo cigota original. ¿Estamos hasta acá? ¿Se ve bien o no? Sí, profe. Muy bien. Una vez realizada la implantación, sucede lo que denominamos el momento de la gastrulación. En esto vamos despacio, es mucha lectura, es mucho ordenamiento de procesos y de etapas. Gastrulación. ¿En qué consiste esa gastrulación? En la aparición y desarrollo de 3 hojas de tejido embrionario que van a tomar el nombre de ectodermo, mesodermo y endodermo. Ectodermo, mesodermo y endodermo. Y de anexos embrionarios
el corion, el saco vitelino, la cavidad amniótica con el amnios y la alantoides. La alantoides. Fíjense cómo todo esto se va desarrollando y tenemos el endodermo, el mesodermo como capa media y la capa periférica o externa, el ectodermo. Gastrulación. Esa gastrulación me dice que el endodermo es la capa más interna y es aquel que va a desarrollarse en relación a esa cavidad interna que tenía mi blastocito, que era el blastocele. Ahí, junto a ese blastocele, se desarrolla el saco vitelino, que lo habíamos nombrado. ¿Y por qué es importante esta estructura llamada saco vitelino? Porque es el primer elemento que va a nutrir al embrión. En paralelo, en relación al endodermo, habíamos dicho que crece la cavidad amniótica o amnios, que empieza a rodear a ese futuro embrión. ¿Para qué lo rodea? Para protegerlo. La función de la cavidad amniótica o del amnios con el líquido amniótico adentro de esa cavidad es la protección. Así como el saco vitelino es, entre comillas, la nutrición, la cavidad amniótica es la protección global para el desarrollo de ese embrión. El ectodermo, la capa más externa, está en contacto con este mesodermo. Si bien esto quiero que entiendan, digo, a partir de estas diferenciaciones celulares y de función de cada uno de este grupo de células y cada una de estas capas, es que uno puede ir entendiendo, a medida que avancemos en la temática, después el desarrollo de los tejidos y de esos órganos, y de esos tejidos formando órganos, y de esos órganos formando sistemas. Lo que dice al final la filmina, dice el mesodermo se forma a partir de un surco longitudinal del ectodermo. ¿Qué significa esto? Si bien hay una diferenciación en tres sectores claros, el ectodermo, el mesodermo y el endodermo, el origen del desarrollo embrionario es único y es a partir de 2 células. Esto es parte del estudio de la embriología que me permite después sí, como resultado final, entender de dónde vienen cada uno de los tejidos, los órganos y los sistemas. Quiero mostrarles lo de la placenta. Importante en el sentido de la vida. Como dice la filmina, esta es una placenta, aproximadamente un embrión de 24 semanas, 6 meses a 24 semanas. Esta placenta, recuerden que estaba formada por las vellosidades del famoso trofoblasto. Y forma escenarios y compartimentos de sangre materna. Para no solamente la mantención de la irrigación del útero, sino también de este nuevo cuerpo que ha empezado a crecer, implantado en la capa interna endometrio de ese útero, que necesita estar irrigado, necesita estar
contenido, ¿sí? Contenido, más allá del líquido amniótico, contenido y asociado, para decirlo de alguna manera, a ese cuerpo materno. El concepto es que tanto la sangre fetal como la sangre de la madre no se entremezclan entre sí, sí se comunican a partir de una estructura que voy a denominar cordón umbilical. La importancia de la placenta tiene que ver con no solamente esta función protectiva y de reformulación anatómica del útero, proceso que comenzó en la segunda semana, después de la fecundación, y que va a adquirir la forma definitiva a partir del día 12, 13, a partir de la semana 12, 13 o 14. A partir de la semana 12, 13 o 14. Es importante, cuando uno describe cada una de estos órganos, son importantes en el contexto de la normalidad, un embarazo a término, con controles adecuados, sin complicaciones, sin factores de riesgo. Y también, digamos, ha llegado a término porque cada uno de los momentos de estas etapas embrionarias se han llevado a cabo desde el punto de vista biológico en óptimas condiciones. Cuando esto no sucede, estos embarazos no son viables y obviamente no hay desarrollo de los órganos que he venido describiendo. ¿Cuál es la función de la placenta? La fijación del embrión en el útero, intercambio entre la madre y el feto a partir del cordón umbilical y secreción de hormonas, la gonadotrofina coriónica, estrógenos y progesterona. ¿Sí? Ahí está, después el proceso ocurrido una vez nacido el bebé, ¿sí? Ya sea en un parto vaginal o mediante cesárea. El segundo momento es el alumbramiento. ¿Y qué es el alumbramiento? Es la expulsión rítmica de esta placenta, ¿sí? De esta placenta que va a tener un peso aproximado de entre 1500 a 1800 miligramos. Esto es igual a 1,5 kilos a 1,800 kilos. Profe, Sí. la placenta tiene dos caras, ¿no? En el momento del alumbramiento, cuando sale la placenta. Exactamente, tiene dos caras y uno, digamos, es función del médico o médica tratante y de la obstétrica o del obstétrico, la revisación, digamos, y el avistaje de cada uno de los cotiledones, todas estas formaciones que se ven ahí, eso lo van a aprender no solamente en la teoría, sino lo van a aprender en la práctica asistencial. Del cuidado, digamos, de este órgano que, como yo vengo relatando, tempranamente comienza a desarrollarse. Y, digamos, es la gonadotrofina coriónica la que ya comienza a circular en sangre y que usted puede lactar, y también es el mantenimiento de estrógenos y progesterona. Bien. Vamos a hacer dos más y acá vamos a cortar. Profe Melina, para que vean que estoy... Sí. Dígame, a ver. Profe. Realmente no entendí esto de que tiene dos caras la placenta. Quizá lo explicó y yo no lo entendí bien. Sí, no es un tema menor, no se preocupe. No se preocupe, está bien, lo vamos a volver a ver, no se preocupe por eso. Dos palabras porque son las 9 y no quiero retenerlos mucho más. ¿A qué denomina organogénesis? A, el proceso que se va a desencadenar
en la formación de órganos y sistemas a partir de las 3 capas embrionarias. A recordar, el endodermo, el mesodermo y el ectodermo. Esta es una síntesis apretada en la filmina. A partir del mesodermo se forma la notocorda. La notocorda vendría a ser, lo digo así, en una línea, el origen embrionario de nuestro futuro sistema nervioso. Y también de nuestras vértebras y de todo nuestro sistema muscular esquelético. ¿Sí? Bien. El ectodermo forma el tubo neural y el endodermo el tubo digestivo. ¿Sí? Entonces digo, esto es una síntesis muy apretada de cada uno de los escenarios de formación en relación a los órganos. Y entonces preparé este cuadrito que dice: estructuras derivadas de cada hoja o capa embrionaria. El ectodermo, el sistema nervioso, la epidermis, las glándulas cutáneas, pelos, uñas, la cavidad bucal y anal, las fosas nasales. Del mesodermo, los músculos, los huesos, la dermis, las gónadas, el aparato excretorio y el aparato circulatorio, y el endodermo, el tubo digestivo, glándulas digestivo y el revestimiento de los pulmones, las pleuras. Voy a cerrar y dejar de compartir. Voy a bajar a esto y voy a dejar de compartir. Y hacer 2 comentarios, y Milagros Vargas levantó la mano. Yo hablé no más de media hora. Me propuse no hablar más de media hora. Y en esta media hora incorporé definiciones, procesos y avance temporal de este desarrollo embrionario. ¿Se entiende lo que digo, no? Entonces digo, para poder consolidar esto que son grandes títulos, uno necesita de la lectura para que cuando nos volvamos a ver podamos ir viendo las dudas o las inconsistencias de este teórico o de la lectura. Lo que yo recomiendo, y con esto termino y les doy la palabra, es hacer un listado de aquellas temáticas puntuales en relación a la iniciación de este capítulo embrionario para poder discutir esas preguntas en la próxima clase y completar algunos que otros conceptos. Milagros Vega quería hablar, ¿no? Sí. Sí, profe, estos... Está bien, no pasa nada. Vargas. Sí. Se producen en el periodo fetal, no en el periodo embrionario. ¿No? Claro, exactamente. Es decir, empieza el desarrollo del feto. Eso lo vamos a ver más detalle, pero digo, exactamente. Una cosa es el embrión y a partir del desarrollo de ese embrión comienza a consolidarse anatómicamente el feto. También digo, comienza a consolidarse el feto desde el punto de vista fisiológico. ¿Sí? Cuando usted, digamos, en el momento que haya estado embarazada o cuando esté embarazada, su obstetra y su obstétrica la manden a hacerse un scan fetal, ¿qué vamos a ir a buscar con el scan fetal? Vamos a ir a buscar, a ver, cómo ha sido el desarrollo del tejido óseo. Básicamente midiendo el fémur de ese feto y el perímetro cefálico. Y vamos a ir a buscar el desarrollo del aparato circulatorio. Lo vamos a hacer entre la semana 19 y 22 de gestación. ¿Sí? Pero digo, es organogénesis, obviamente, si se consolida y avanza ese embarazo, aparece el escenario embrionario y luego el escenario fetal.
¿Qué más? Acá había una pregunta. Por Adelante. eso es necesario tomar ácido fólico, pregunta Analia. Eso lo vas a ver cuando se reciba. No es pregunta del día de hoy. No se embarullen ahora. No me enojo, claro, porque se empiezan a embarullar y entonces después cuando uno les pregunte cuáles son las 3 capas embrionarias, me van a decir, no, pero no la tiene porque no tomó ácido fólico. No. No hay capa embrionaria porque no hubo fecundación o la fecundación pudo haberse dado pero no se implantó. ¿No? ¿Puede haber fecundación y no implantación? Sí, puede Pregunta de haber porque examen. se puede dar un embarazo ectópico, se llama, que está fuera de lugar, que no está dentro, no se implanta en el No, útero, ¿puede ser? no. Usted quizás hubo fecundación y no se implantó y usted ni se enteró que había estado fecundada. Lo que usted habla Claro. es hubo una fecundación y una implantación extrauterina. Eso digo para explicar el concepto embarazo ectópico. Tiene más explicación, pero digo, para explicarlo en una línea, digo, resulta que hubo fecundación y la implantación, por X motivo, se hace fuera del útero. Es una urgencia obstétrica, con riesgo de vida de más del 95% para la madre. ¿Qué más? Profesor, ¿eso sería el embarazo ectópico? Fuera del útero, exactamente. Profe, ¿Qué el más? saco vitelino tiene su primera función entre las primeras semanas es pasarle nutrientes al embrión. Pero después Correcto. esa función la toma la placenta y el saco vitelino queda ahí o se deshace. O sea, Empieza lo que se llama a involucionar. ¿Está bien? Usted va a encontrar en la literatura algunos órganos que se involucionan, por ejemplo, que empiezan a perder su tamaño y se reabsorben. Una glándula, digamos, que subsiste en nuestro cuerpo hasta los 16 años es el timo, ¿no? Que va disminuyendo de tamaño, disminuyendo de tamaño, disminuyendo de tamaño, nacemos con el timo y cuando cumplimos aproximadamente 15, 16 años y nos hicieran una ecografía de nuestra glándula tiroides a un lado y al otro lado de la laringe, donde está acá el cartílago tiroides y cricoides, la famosa nuez de Adán que decían nuestras abuelas, bueno, usted no tendría que tener timo. Si ese timo persiste, es patológico. Lo mismo pasa con muchas estructuras en el desarrollo embrionario y en el desarrollo fetal. O van involucionando y desaparecen, o se agregan a los esbozos. Por ejemplo, en la 7ª semana va a tener usted los esbozos geniturinarios, el esbozo cardiovascular, esbozos, lo dice el sustantivo, después se va a desarrollar. Yo recién decía, semana 19 a semana 22, usted va a hacer el scan fetal y va a buscar las cavidades cardíacas y va a ver cómo se comporta esa cavidad cardíaca y va a ver si llega a la sangre y cómo sale, qué fracción de eyección tiene ese corazón fetal, por ejemplo, ¿no? Todo eso se mide. El scan fetal dura aproximadamente entre 40 a minutos, hora. Las que pasaron por esta situación saben de lo que estoy hablando. Entonces usted mide esta cuestión y vuelve a medir el fémur y lo compara. Hay un estándar y una matriz donde usted tiene, según la semana de embarazo, 19, 20, 21. Entonces digo, en este proceso embrionario y fetal, usted va a tener estructuras que involucionan y que después, digamos, otra estructura que va creciendo y que va desarrollándose cumple esa función. Gracias. ¿Qué más? A ver, profe, le El leo. libro que recomiendo, si me dan un minuto, lo voy a buscar a la biblioteca y lo muestro. Un minuto.
El libro es el Flores, Embriología Humana, Vladimir Flores, gran profesor. Bases moleculares y celulares de la histogénesis, la morfogénesis y las alteraciones del desarrollo orientadas a la formación médica o sanitaria, ¿sí? Son los primeros capítulos de este libro. Usted tiene, ya le digo los capítulos que son. Espérenme, si no les miento. Es capítulo 1, la fecundación, y es hasta el capítulo, serían los 4 primeros capítulos, porque después ya viene desarrollado el desarrollo del sistema circulatorio, el del aparato digestivo y respiratorio, el del aparato excretor. Es un libro que yo recomiendo. Yo estudié por este libro hace muchos años, hoy está actualizado. Cuando yo estudié era Ese libro un no apunte. está en el campus, ¿eh? No está colgado, hay que ¿No está? recordar. Bueno, habríamos que, vamos a hacer el ejercicio de buscarlo y poder subirlo. ¿Qué por lo menos autor los 4 era? primeros capítulos. Flores, Vladimir Flores, acá está. ¿Se ve o no? Gracias, Lo profe. muestro así. Ahí está. ¿Está bien? Vladimir Flores, ahí tienen, si le quieren sacar una foto. Vladimir Flores. Vamos a buscarlo, Evelyn, y vamos a subir los 4 primeros capítulos, donde ahí hay un desarrollo, digamos, Vladimir es con B corta. Como bueno, fui Vladimir yo, profe. Putin. Bueno, no se enoje, le digo que Vladimir es con B corta. No veía a lo que suena. Está muy bien. No, digo, esto es, me parece que es básico. Este es un libro de consulta. Es un libro que si yo estudiara obstetricia lo tendría. Vamos a tratar de bajarlo y de que lo tengan por lo menos los 4 primeros capítulos lo tengan en el campo. Vamos a hacer ese ejercicio. ¿Qué más? Bueno, siendo las 21:18, recuerden, leamos la temática y anótense todas las preguntas que tengan. También hágansela a sus docentes. Recuerden que ustedes tienen con el docente el foro, tienen el encuentro que pautan con su docente, ¿sí? Y bueno, todas las dudas que tengan, la idea es poder llevarlo en paralelo. La verdad que mi idea es esta, es poder ir generando diferentes charlas con estas características. Fíjense que nosotros casi en 1 hora, 1:10, hemos incorporado un vocabulario nuevo. Nadie le habla así a la mujer embarazada, ¿está claro? Nadie le va a decir, che, vos has sido fecundada, fuiste implantada y ahora estás gastrulando. No, la verdad que no. ¿Está claro? Lo digo irónicamente y lo digo, digamos, con la sabiduría de haber pasado bastantes años en esta profesión. Pero sí es importante globalmente y en particular para los que estudian obstetricia, poder entender este proceso. Porque eso va a condicionar el conocimiento que tengan. La disminución en la Argentina, de una vez y para siempre, esperemos, de la tasa de mortalidad materna y de la tasa de mortalidad infantil. ¿Cuál es la tasa de mortalidad infantil? Los pibes que se mueren antes del año de vida. ¿Cuál es la tasa de defunción fetal? Los pibes que se mueren en el interior de su mamá. ¿Y cuál es la tasa de mortalidad materna? Las mujeres que se mueren, ¿sí? Desde el primer día de la fecundación hasta el día 42 después del parto, el famoso periodo del puerperio. Algunos incorporamos el puerperio ampliado hasta los 180 días, hasta los 6 meses. La Argentina tiene una deuda con eso desde el punto de vista sanitario y tiene que ver en que todas nuestras mujeres
no importe su condición social, su condición educativa y su condición económica, accedan al sistema de salud para cuidar ese embarazo. Y si así no quisieran hacerlo y toman la decisión única, personalísima y voluntaria de interrumpirlo, también puedan acceder al sistema de salud. Así que en ese escenario, digamos, uno tiene una responsabilidad global como profesional de la salud. A mí me cabe esa responsabilidad también. ¿Sí? Cuando llegan las pacientes con asma de difícil control y están embarazadas, tengo una doble responsabilidad. No solamente de controlarles el asma, sino también de que ese embarazo llegue a término, y si no quiere que llegue a término, generarle las condiciones sanitarias y los instrumentos sanitarios para que no llegue a término ese embarazo. Entonces, estas cuestiones en la Argentina se han debatido y se deben seguir debatiendo. Hay marco legal, hay marco normativo, y debe haber formación. No hay que hablar sin saber. Había un programa de televisión, yo siempre lo recuerdo, había un programa de televisión de estos de humor ligero, que tenía un sketch que se llamaba Hablemos sin saber. Entonces ahí diferentes humoristas, a partir de una consigna, decían cualquier cosa, básicamente, en tono de humor. Resulta que uno a veces accede a ámbitos periodísticos o incluso ámbitos académicos donde hay discusiones que están restringidas. Y uno, ¿cómo puede mejorar esa discusión? Con conocimiento. Las sociedades se construyen con conocimiento y con educación. Claramente. Yo llegué hasta acá, como muchos de ustedes van a llegar, porque hubo una escuela. La mayoría de los tipos de mi edad y de las tipas de mi edad, educación pública. En el corazón profundo del conurbano. Pública. Que me permitió rendir un examen de ingreso e ingresar a la Facultad de Medicina de Buenos Aires. Sin ningún problema. Con la formación en la escuela media pública. Así que digo, cuando yo recomiendo el tema de los libros, no es una cuestión caprichosa. Los libros no han sido suplantados ni por ningún video, ni por algún relator exitoso, ni por ningún video de Burke, ni por ningún video de otro. Los libros son la expresión del trabajo de la investigación científica, básica en este caso, y de la investigación aplicada, Bueno, había alguien que había levantado la mano y si no, nos vamos despidiendo. Sí, Andrea, profe. Andrea. Sí, hola. Bueno, una preguntita nada más. Tengo esto en mi casa, este librito. Sí. ¿De qué año es? Dígame el año. Y a ver, ¿dónde está el año? A mano derecha. A mano derecha, ni bien usted abre el libro. A mano derecha, ni bien usted abre el libro, dice la edición y dice, por ejemplo, marzo del 2015, el que tengo yo, primera reimpresión, abril del 2019. Ay, encima no veo un pepino. Mano derecha, mano izquierda. Sí, sí, mano izquierda o mano derecha. Mano izquierda. Mano izquierda. Ay, no veo nada. Y se debe decir se terminó de imprimir o primera edición. Sí, lo que pasa es que con estos lentes, para me voy a cambiar los anteojos. Bueno, igual nosotros vamos a hacer el escenario de bajar los 4 primeros capítulos para que lo tengan, ¿ok? Para que lo tengan. Sí, ya le aviso a Ariadna para que lo podamos subir. Perfecto. Hay alguien que tiene la televisión puesta. Ay, sí, en mi casa, perdón. $1994, dice. No. Vamos a subir nosotros los capítulos.
Vamos a subir nosotros los capítulos. Ok, sí, porque es viejito, pero bueno. No, Bueno, no, nada, eso. yo todavía es más viejito, pero bueno, nada, ese tranquilo. ¿Qué más? Bueno. ¿Algo más? Si no, No, terminamos yo acá. eso nada más, gracias. Igual para ver las imágenes y eso te sirve, Andrés. Sí, más que nada para Claro, eso, para exactamente. poder ver las imágenes, sí. El Lachman, de ese libro estudiábamos todos, o sea, hace muchos años, es el Lachman y el otro no me puedo acordar el nombre. Después salió un atlas de embriología, creo que era el Moore, y después salió Vladimir Flores. Digamos, yo lo reivindico porque es un investigador superior del CONICET, formado en la Facultad de Medicina de Buenos Aires, y la verdad que es un investigador latinoamericano de fuste. Cuando digo de fuste es de envergadura, claro, de envergadura para la ciencia y para que esa ciencia llegue a todos nosotros y básicamente a nuestros futuros pacientes. ¿Qué más? Bueno, les agradezco la paciencia, y espero que haya sido de provecho este encuentro. Muchísimas gracias, Evelyn. Gracias como siempre, Vladimir con B corta, y la quiero mucho. Gracias, profe. No, Bueno, Chao, profe. A ver. Karina, No, muchas gracias, hasta luego. No, lo que yo quería decir es que la clase pasada se cortó, no se grabó al final porque hubo un problema. La anterior, no sé, yo no pude estar, sí. Pero son muy diferentes a veces las comisiones que nos tocan a cada alumno. Por ejemplo, hay docentes que dan clases, tengo compañeros de otras comisiones, por ejemplo, la de la docente Treumann, que da la clase explicando el tema, porque, por ejemplo, a mí me tocó una comisión que mi docente también hace el Zoom, pero no explica sobre los temas, es para poder consultarles. Y a veces uno solo leyendo la bibliografía, por más que se dedique a leer, a veces necesita una devolución de un docente. Entonces, que por favor, que si hay grabadas la anterior, no, la otra, que la suban, porque, o si hay alguna forma de poder ver de algún otro docente, porque a mí ya me pasó con Anatomía 1, que también me había tocado una docente que directamente no daba clases por Zoom. Entonces, como hay mucha diferencia entre una comisión y otra, estaría bueno de que sigan estando estas reuniones y que queden grabadas, porque a mí me sirve más escuchar, aparte de haber leído. Obviamente uno tiene que leer, pero está bueno tener un docente que explique con su verborragia sobre el tema, porque uno a veces leyendo, por más que le ponga mucha voluntad, no llega a entender todo. Así que bueno, eso. Por lo menos lo que me pasa a mí. Y que veo que en los chats de WhatsApp le pasa a muchos compañeros con muchas docentes de diferentes comisiones. Eso nada más quería decir. Bien. ¿Quién más? Así contesto todo y ya cerramos. ¿Alguien más? Yo, profe. Yo tengo el mismo problema, desde que empezó yo el primer cuatrimestre la tuve a Traumann y la verdad que siempre dio clase. Pero ahora la docente que nos tocó todavía no tuvimos ninguna clase con ella desde que empezamos. Y la verdad que yo leo mucho del libro. Y me ¿Qué comisión está, Andrea? Dígame qué comisión. Estoy en la comisión 26. Y bueno, la verdad que uno necesita que un profesor lo acompañe y le explique cómo está usted ahora, que uno le está preguntando y usted está contestando, o que por ahí le muestre con el cursor en la imagen y que le señale, porque se nos dificulta ir leyendo y viendo figura tal y tal, 28.9, ir para atrás y mirar. A lo mejor a mí, que yo no tengo un problema de vista grave, me cuesta mucho más. Pero yo hago hincapié en esto. Necesitamos un docente de guía todas las semanas, aunque sea media hora, que nos conteste así como está usted. O sea, que el docente que está a cargo de la comisión, por favor. Gracias. Muy bien. Alguien más había levantado la mano. Antes que termine la clase, yo también quería decir que me pasa lo mismo que las otras compañeras,
con distinta comisión. Yo soy comisión 10 y quiero hablar por mí, porque siempre se ofenden cuando hablo por el grupo, pero es algo que nos pasa a todos, que pasa lo mismo. O sea, hace 3 clases que la profesora Belén Castelli, yo estoy en comisión 10, no da clase porque da el repaso del repaso del repaso y pregunta si tenemos dudas del repaso. No hay tema nuevo y sé que en la última clase que nos dio, que fue ayer, prácticamente volvía a entrar y a mirar el cronograma, que nunca tuvimos el cronograma al día, porque no se tocó ningún tema del segundo Anato 2. O sea, yo acá, la verdad es que estoy acá muy desconcentrada, digamos, más que por lo leído. Sé que tengo un montón de compañeros hablando con esto de embriología y un montón de cosas que yo la verdad que estoy semi perdida porque no se tocó ningún tema de Anato 2. O sea, no, nada. Está tocando todo lo de Anato 1 y hace 3 clases los que... videos de la unidad 2? ¿Viste ¿Cómo? de la unidad 2 los videos? ¿Viste los videos que están en el campus de la unidad 2? Sí, pero no se tocó ningún tema ni de los videos, o sea, nada. Sigue con el tema del aparato circulatorio del anatomía 1. Claro, no, eso no. Ahora están con la unidad 2 y tienen los videos y el material. Claro, pero... por eso digo. No se toca nada de... Dos cuestiones. Bueno, por eso, 2 cuestiones. Uno es, recalco lo de la solapa general, esto que decía Evelyn. Hay material que se ha subido. Y después, y en esto fue consensuado, digo, la idea del encuentro sincrónico con el docente, es el disparador de las dudas que tienen los estudiantes. A diferencia de la función que me toca cumplir a mí, que es la realización de estos encuentros, la presentación del tema, la incorporación de nuevos lenguajes, e incluso de una nueva asignatura dentro de Anatomofisiología 2, como es esta aproximación a la embriología médica, ¿se entiende? O a la embriología, sáquenle lo de médico. Entonces digo, obviamente lo voy a volver a refrescar. El viernes a la noche tuvimos una reunión docente de 2 horas y media, donde rescatamos estas cuestiones, y donde del otro lado yo recibo, no es el caso de ustedes, pero donde nosotros recibimos que en comisiones de SZ se conectan 10. Entonces digo, creo que muchos de nosotros hemos ido incorporando el capítulo de la virtualidad, hemos ido mejorándolo. La clase pasada no la dimos porque yo tenía dificultad en la conexión, y hoy la verdad que tuvimos bárbaro. A pesar de la cuestión climática, tuvimos bárbaro, pudimos avanzar y mostrar. Bueno. Entonces digo, me parece que yo voy a hacer un refuerzo de esto que me han dicho ustedes, pero por el otro lado, hablen con sus compañeros para que conecten, para que estén. La idea es, algunos tenemos la visión clásica, pedagógica de hacer un disparador y explicar, digamos, lo que quizás explican mejor los libros, pero eso sabemos que ayuda, y otros se basan en esta cuestión de las dudas, para no replicarse y para no, digamos, volver a repetir lo que quizás alguien ya leyó. Entonces, en ese sentido, la virtualidad es los encuentros sincrónicos con el docente y conmigo, pero también es el manejo del campus. Tanto de la solapa general como de la solapa particular que tiene cada una de las comisiones que nosotros hemos tenido que conformar. Esto lo aclaro, porque yo sé que es difícil, pero hoy la presencialidad es la virtualidad, y resulta que la virtualidad tiene encuentros sincrónicos, material en la solapa general y material en la solapa particular. Más allá de eso, yo voy a hacer un refuerzo, digamos, con nuestra coordinadora que prepara las temáticas,
que prepara, digamos, cómo hacer los trabajos prácticos y con los docentes para hacer hincapié en esto. ¿Está claro? Hacer hincapié en esto de presentar la temática e ir al día con la temática correspondiente. Bueno, creo que llegamos hasta acá, Evelyn. ¿Sí? Sí, sí. A mí se me hizo muy ameno, así que les agradezco la participación, sinceramente les digo. A veces es duro hablar solo, claro, y yo le digo a Evelyn y Evelyn me contesta, y así nos miramos. Y la verdad que digo, nosotros, claro, lo digo, no lo digo como una crítica, lo digo como esto es una manera de comunicarnos. Esto es, la presencialidad es esta. ¿Está claro? Nadie les va a tomar lista, nada, pero digo, es este intercambio, es esto de volver a leer, de tener el libro al lado, de poder ir a buscarlo. Capaz que si yo daba clase presencial y me había olvidado de ponerlo en el bolso, no lo llevaba el libro. Y entonces me fui corriendo hasta la biblioteca y se los mostré. Digo, uno ha aprendido, les digo sinceramente, uno el 20 de marzo del año pasado era un analfabeto tecnológico. Yo lo digo para conmigo. Y fui aprendiendo y fui ordenando y fuimos armando los videos que ya tenemos colgados, pero que son perfectibles. Y si es necesario tener el libro en la mano y hacer preguntas con el libro en la mano, haremos eso, pero digo, el criterio universitario, y termino con esto para no aburrirlos, el criterio universitario tiene que ver con esto, tiene que ver con la búsqueda, con la curiosidad, con el ordenamiento, con la organización. Yo tomo la demanda de Melissa, ¿no? Hay que organizarse mejor, la tomo, ¿está claro? Debemos tener homogeneidad en la relación docente-estudiante. Y eso es, no dar la clase de una hora, sino tener una matriz de ordenamiento para los más de 1000 estudiantes que son ustedes. Bueno, buenas noches y muchas gracias a todos y a todas. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Chao, profe.